se requieren para producir piezas de este estilo. Y la intención es, tenemos a tres personas singulares, ejemplares. Está Julio, Leo y Ricardo, que aquí hay una cuestión muy interesante. Son productores, diseñan o han trabajado mucho piezas en distintos contextos y también han desarrollado material independiente o propio, personal, de autoría o con firma o como le queramos llamar. Entonces, lo que voy a hacer es primero leer rápidamente la semblanza de los tres. Posteriormente, cada uno de ustedes tendrá, no estamos siendo rigurosos, 15 minutos para hablar justamente de esta temática, cómo ha sido su experiencia produciendo piezas, lo cual quiere decir que tienen que hablar también de los espacios que han creado, etcétera, etcétera. Y después un par de preguntas, si el tiempo lo permite, para ver cómo se hace este material. ¿Sale? Evidentemente estamos en streaming, que es donde tenemos muchas personas oyéndonos. Entonces, rápidamente, Julio Saldívar, conocido como Momo, maestro en Ciencias e Ingeniería de Sistemas, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Su trayectoria desde el 2004 se ha centrado en la investigación del uso crítico de las tecnologías, en las pedagogías alternativas y desarrollo de interfaces electrónicas para proyectos de arte electrónico. Ha colaborado en diversos proyectos de arte en nuevos medios con artistas nacionales e internacionales en el área docente, impartido talleres en diversos espacios culturales como el Centro Nacional de las Artes, la Fundación Telefónica Lima, Cante en San Luis Potosí, el Centro de Cultura Digital, entre otros. Del 2011 al 2012 formó parte del taller de interfaces electrónicas del Centro de Multimedia, donde también participó en eventos de live coding con sets audiovisuales basados en soporte hardware de 8 bits. Como parte del Colectivo Espacial Mexicano, colaboró en la construcción del nanosatélite Ulises 1. En 2013 cofunda y forma parte del Media Lab MX, donde desarrolló los proyectos de investigación GELAP, apropiación tecnológica incidiendo en la discapacidad y cosechando frutas para robots, cosecha de energía ARF, proyecto que fue beneficiado con el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes 2013 del Centro Nacional de las Artes. Del 2014 al 2015 es docente e investigador de la Licenciatura de Arte y Comunicación Digitales en la UAM Lerma. En 2017 se integra como docente en la Universidad Latina, Campus Roma, beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico PECTA, emisión 2017 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y la Secretaría de Cultura Federal por el proyecto Laboratorio Tácticas de Supervivencia Urbana en la Era de las Máquinas Inteligentes. Ay, está larguísimo. En 2018 forma parte de la Comisión de Selección y funge como tutor de la convocatoria Arte y Ciencia y Tecnología ACT, que emitió la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional de las Artes en colaboración con el FONCA y la UNAM. Actualmente es director de la Licenciatura en Informática de la Universidad Latina, Campus Sur, además de colaborar en el programa Formación de Formadores del Laboratorio de Ciudadanía Digital, iniciativa creada por el Centro Cultural España en México, Fundación Telefónica y el Ateneo Español. Entonces, una trayectoria muy singular. Ricardo Cortés es compositor mexicano, especialista en electroacústica y programación en Max MSP y Jitter. La mayoría de su trabajo se centra en el desarrollo de proyectos multimedia que incluyen música, danza, teatro, video y arte digital. Ha estudiado con destacados compositores como Ake Parmeru, Teo Lavendi, Javier Álvarez, Jorge Torres, Georgina Derbez y Miquel Mal. En 2003 obtuvo la beca de jóvenes creadores del FONCA, en 2007 la beca de residencias en Banff del Centre for the Arts. Junto con la pianista británica Caris Stretton y la saxofonista canadiense Nicole Strom, fundó el ensamble Kaleid Arts. Desde el 95 ha impartido clases y talleres de multimedia para la Escuela Nacional de Pintura, Grabado y Escultura de la Esmeralda. Fue investigador del Centro Multimedia del CENART y del 2001 al 2007 fue coordinador del taller de multimedia para artes escénicas Interact del CENART. Leo es artista electrónico egresado de la Facultad de Artes de la UAM, estudió la maestría en Filosofía en la UNAM. Como miembro fundador de Anónimo Colectivo, realizó curaduría de video presentadas en países como Colombia, Brasil y España. Su trabajo se centra principalmente en el video, medios digitales, tactical media y medios locativos. Ha expuesto en diferentes espacios nacionales como el Centro Nacional de las Artes y el Laboratorio Arte Alameda. En el extranjero ha formado parte de exposiciones colectivas y festivales en países como Rusia, Austria, España, Canadá y Brasil. Ha sido reconocido con la beca de jóvenes creadores del FONCA 2010, así como el programa de apoyo a la producción e investigación en arte y medios del Centro Multimedia en el 2008, donde también fungió como jurado en la edición 2012. Recibió la beca de creadores del Instituto de Cultura de Morelos en los periodos 2003 y 2013.
Desempeñó labores de investigación dentro del taller de imágenes en movimiento del Centro Multimedia del 2009 al 2012, donde fue reconocido durante 3 años consecutivos con el programa de apoyo a la docencia e investigación del Centro Nacional de las Artes y actualmente dirige el Media Lab MX. Pues entonces, adelante. ¿No? ¿Quieres empezar tú? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a los organizadores, a Hugo, a Mónica, a Paz, que nos hacen esta invitación para estar en este encuentro. Y entonces vamos a dar inicio con mi presentación. Como ya leyó Hugo, yo soy de formación tecnológica totalmente. Mi inserción dentro del arte fue a partir del Centro Multimedia de este recinto, cuando reinicié mi servicio social, y en el taller de interfaces electrónicas. Allí estuve trabajando con diferentes piezas. Después me muevo a la parte del freelance, regreso al Centro Multimedia y así ha sido por un buen rato. De mis mentores no quiero dejar mencionar a Ricardo Cortés. Él fue quien me indujo al arte, ¿no? Justo mi primer pieza en colaboración, estuvo él allí, y muchos de los consejos que me dio como persona adulta hasta hoy los estoy entendiendo. Muchas gracias Ricardo por toda esa enseñanza. ¿Cómo es que veo, o cómo a partir de esa experiencia veo la parte de la participación con artistas? Hay básicamente 3 esquemas que yo planteo en ese momento, ya después de esta trayectoria. Es cuando a uno lo contactan para ejecutar la pieza, es decir, casi que realices la pieza de manera completa, colaboración o desde la asesoría. Es decir, hay muchos artistas que básicamente te contactan y te dicen: quiero que me hagas la pieza literal, así, o sea, como no me interesa ni estar en un proceso colaborativo, no me interesa que haya un feedback. De trabajar para realizar sus piezas. Básicamente es eso lo que me ha tocado trabajar. Al principio, cuando justo trabajaba, cuando iniciaba, les decía que estaba Ricardo Cortés, inicié con la colaboración en la pieza de Justicia Infinita, donde me ayudó mucho. Fue como una experiencia que marcó el rumbo que después decidí hacer dentro del arte. Básicamente ayer esa pieza la platicaba Juan Galindo, donde una arma se encontraba en un cuarto oscuro y iba siguiendo a diferentes espectadores. Pero allí lo importante justo es el diálogo con el artista, ¿no? En ese momento se planteaba con el artista, más allá, yo creo que de la tecnología. Ayer ya lo mencionaba Isaías, lo mencionaba Tiseli, Eugenio, que la tecnología va cambiando, y va cambiando el soporte, va cambiando la salida, y creo que más allá per se de la tecnología es qué es lo que quiere el artista plasmar, qué es lo que quiere transmitir. Y la herramienta evidentemente va a estar cambiando todo el tiempo. Ayer planteaba Isaías que sí iba a estar cambiando, y sí va a estar cambiando, ¿no? Actualmente los soportes y el acercamiento que nosotros tenemos como productores va cambiando en los foros, va cambiando en la parte de la comunidad. Es mucho más rápido aprender o ejecutar un microcontrolador ahora que en ese momento cuando nosotros iniciamos. La modalidad de que todo migra a la nube, de que todo se migre a las plataformas,
es algo que invariablemente nos va a impactar en el desarrollo. Pero creo que el proceso aquí es bien importante. O sea, el proceso del artista es uno, primero para todos los chicos que están iniciando, o sea, para la parte nueva que está iniciando, el proceso no es de que el artista es el que está dotado, y que ayer lo mencionaban en alguna de las charlas, es el que por la divinidad lo tocaron y es el único que puede crear, sino es una cuestión de que se va formando el artista a partir de diferentes tipos de creaciones. Y lamentablemente en México, o la mayoría de las piezas se hacen a través de becas, y entonces el recurso es bien limitado, ¿no? Entonces la parte creativa, tanto de los artistas como de la parte de producción, es justo con este presupuesto limitado que se puede hacer con el alcance de la tecnología que también puedes tener a la mano. Y de repente, cuando uno es profesor, es uno muy ingrato, porque cuando uno es profesor, con los alumnos les exige que entreguen una pieza muy producida, cuando en realidad, cuando uno es todavía con una beca, no puede entregar un producto con una hechura de cierto sentido. Cuando uno le exige a un alumno este tipo de ejercicios, debería también como de permear eso a los alumnos, ¿no? Como decir, tal vez necesitas potenciar más la creatividad y no comprometerte a partir de la infraestructura que se tiene o del recurso que se tiene en ese sentido. Y esa parte creo que siempre queda como descubierta o no se ve, no se visualiza, ¿no? De repente uno va a la exposición y solo ve el producto final, pero justo todo el proceso que se llevó atrás para ir realizando el trabajo, de repente no se muestra. Y creo que esta charla o este punto de partida está como muy interesante para entender que los nuevos productores podrían realizarlo, y que yo recomendaría que no se vayan a la parte de ejecución, tal vez sí a la colaboración, y que también haya mucho más interés en una formación mucho más sistematizada. La tecnología es ingrata, no solo porque todo el tiempo se está actualizando, sino porque para aprenderla hay un proceso y una curva de aprendizaje muy grande. Y creo que el proceso de aprendizaje sí hay que sistematizarlo con bases fundamentales dentro de las matemáticas. O sea, eso es importante, ¿no? Y cuando los alumnos estudian arte, lo primero que dicen es que yo elegí arte porque no iba a haber matemáticas aquí, ¿no? Arte y nuevos medios, arte electrónico, arte digital, lo tienen que usar todo el tiempo, ¿no? O sea, hay una cuestión lógica que todo el tiempo tiene que estar. Y cuando un artista que no es artista digital, que no es artista en nuevos medios, que no es artista electrónico, quiere incursionar, también hay que hacerle referencia de eso, ¿no? Que hay que entender, no necesariamente tienes que saber todo, pero sí tienes que tener como la lógica de la estructura para saber qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Y si no, evidentemente hay otros soportes, ¿no? O sea, no quiere decir que no son bienvenidos, sino al revés, sino como pueden tener acercamientos de otro tipo, ¿no? No como ambicionar a lo más fuerte. Entonces, básicamente sería como eso la perspectiva que he tenido. He trabajado con diferentes artistas desde el 2004, nacionales, internacionales, en diferentes espacios, en el Centro Multimedia, en Bellas Artes, en el Centro de Cultura Digital. Pero creo que todos partimos de eso. Lo primero que hacemos es tener una reunión con el artista para saber qué es lo que requiere, en qué nosotros se puede apoyar, y después ir transformando ese apoyo. Cuando estuve en el Centro Multimedia, como desde la parte institucional, ayer lo decía Juan, desde la parte institucional tienes ya una línea en la cual no puedes salirte, ¿no? Cuando estás de freelance o cuando estás fuera o cuando estás, por ejemplo, dentro del Media Lab, justo puedes cambiar o puedes ir adaptando esa filosofía a otro tipo de práctica.
todos los cruces que he tenido, tanto de manera independiente, dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, han sido de crecimiento y para ir entendiendo que hay que ser más críticos dentro del uso de la tecnología y ser más críticos también con los artistas y con los apoyos que se les puede dar, ¿no? Creo que sí es importante que en algún punto invitar a la mayoría de los artistas a sistematizar sus procesos. Hay veces que es bien complicado y eso no es un problema solo de la tecnología dentro del arte, es un problema de la tecnología con cualquier entorno. Cuando uno no tiene la claridad de qué es lo que espera, siempre es como de, ¿y por qué no hacemos eso cambio? ¿Y por qué no hacemos ese otro cambio? Porque justo no hay una claridad de qué se espera. Y más allá de los procesos de decir sí está la parte de experimentación, y sí está parte de la creación, y sí está la parte de ser espontáneo, creo que también hay que sistematizar qué se quiere para poder tener un objetivo claro y poder resolver de la mejor manera. Entonces, por mi parte, sería la participación y no sé si tienen preguntas, dudas. ¿No? Sí. Bueno, buenos días a los tres, al panel de lujo que abre esta sesión. Y quizás a lo mejor estos comentarios pueden ser después para que invitarlos a que también ustedes comenten al respecto. Me quedo con muchas preguntas abiertas, digamos, con respecto al papel. Digamos, esta sesión es un poco, digamos, lo que está tras bambalinas de la parte tecnológica en la obra de una pieza, ¿no? Entonces, quizás ustedes como ingenieros se consideran como parte de la obra, uno, ¿no? Otra es, existe una producción de conocimiento dentro de la tecnología en una obra, o la producción de conocimiento va hacia, digamos, hacia la parte artística, ¿no? Como sabemos, estamos hablando de arte, ciencia y tecnología, ¿no? En donde la poética de la obra es, digamos, el punto a alcanzar, ¿no? Exacto. Pero, digamos, el camino, que es el que ustedes ayudan a que esto produzca, pues suceden un montón de cosas. ¿Qué es lo que queremos saber, ¿no? En este punto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, digamos, a lo mejor, si nos puedes hablar de un ejemplo en donde tú crees, ¿no? Que tú como ingeniero, ¿no? Se está produciendo algo tecnológicamente como, digamos, producción tecnológica artística, que hay una diferenciación entre, porque no estamos haciendo un radio en donde se hacen miles de radios y donde van a tener un fin, digamos, comercial, o la comercialidad se va en otro lado, ¿no? Específicamente tecnología enfocada a la producción de obra, ¿no? ¿Dónde están esos, digamos, esas sutilezas, esos espacios de negociación que solo se dan ahí, ¿no? Porque ustedes que son, digamos, ¿dónde ustedes ven esas diferencias que se han generado, ¿no? En estos espacios? Evidentemente sí hay cuestiones que puedas ir creciendo, realizando, ¿no? Dentro de la producción. Son pocas las piezas que realmente te hacen como tener esos cruces, porque son pocos los artistas en México que tienen como esta línea donde pueden aportar a partir desde la poética, ir creciendo. Y hay otros artistas, en mi caso, que son como, si lo quieren llamar tecnológicamente, refritos de otras piezas, ¿no? No quiere decir que tecnológicamente es como rehacer cosas de otro. Y los artistas que proponen como ir a la vanguardia,
te dejan esa parte de generar investigación, ¿no? Generar investigación a partir de las propuestas, a partir de la línea poética, ¿no? De la línea crítica. Y si hay desarrollo, más que desarrollo, yo lo llamaría, sería integración tecnológica. Por lo mismo que te comentaba, dentro de la, ¿cómo decirlo? Dentro de el presupuesto que existe, el desarrollo de la tecnología, sí hay piezas que empiezan, pero quedan en un bosquejo y le falta inyectar mucho más presupuesto para ir a hacer el crecimiento mucho más. Entonces se inicia, pero muchos de esos proyectos se quedaron a la mitad, porque justo les faltó más inyección de capital que de repente ya no se obtuvo, ¿no? Y del otro lado hay esta parte de la apropiación tecnológica, esta parte de la integración tecnológica con lo que ya existe, y sí hay investigación, evidentemente, sí hay desarrollo, y más que investigación es cómo ir adaptando la tecnología que existe y con los códigos que se encuentran para ir haciendo o resolver una pieza en específico. Por ejemplo, en el caso de Gilberto Esparza, que es un fuera de serie, ¿no? Es quien te obliga todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo te obliga y te plantea, ya desde que te está contando la pieza, te está obligando tecnológicamente y poéticamente a hacer este cruce, ¿no? Y es muy rico trabajar con él porque todo el tiempo, además de que te cuenta, que te muestra los bocetos, que te da el escrito, cuando tú empiezas a programar algo particular con él, lo que hace él es tener un storyboard, ¿no? O sea, la programación que él espera de uno de sus robots, la plasma en un storyboard, ¿no? Y ese storyboard después lo llevamos a la parte física, ¿no? De cómo ese storyboard lo materializamos en algo que es una pieza. Y desde ahí ya te obliga y te pone a pensar en muchos paradigmas, ¿no? Desde los paradigmas de programación, desde los paradigmas de construcción, y es súper enriquecedor. Pero por otro lado, hay artistas que no tienen como esta claridad y lo que te piden es como tener un producto y que es a lo que le llamo como la ejecución. O sea, como de a mí solo entrégame un producto y no me involucro, no me interesa involucrarme, no me interesa si hay un feedback contigo, no me interesa nada. O sea, como a mí entrégame y yo expongo, ¿no? Solo voy a exponer. En ese caso es cuando yo lo que llamo como solo la reutilización de otros procesos con otros artistas, ¿no? A lo mejor algo que ya te sirvió básicamente y como no hay una retroalimentación, no hay un feedback en ese sentido, lo que haces es tomar cosas que ya habías hecho y que se las otorgas a ese tipo de artistas, ¿no? Pero evidentemente sí hay crecimiento con algunos artistas. Bueno, buenos días. Muchas gracias también a todos los organizadores por la invitación. Yo voy a tratar de ser un poco breve en mis comentarios porque creo que igual me interesa mucho como ver también de qué formas se pueden dar como algunos diálogos en términos tal vez como en la propia mesa, tal vez compartiendo experiencias, puede ser como una cosa como un grupo de ayuda. Hay exproductores o productores de piezas artísticas. Pero igual tal vez puedo empezar como comentando un poquito como primero sobre mi experiencia de cómo tal vez llegué un poquito como a colaborar o estar en la producción de piezas digamos como de otros artistas, y por otro lado una de las cosas que me interesa mucho es también como problematizar ese panorama en el cual se trabajan las piezas artísticas tecnológicas, especialmente aquí en México, porque creo que hay como varios esquemas de producción que se han, digamos, como continuado por muchas generaciones y que creo que son como profundamente problemáticos, ¿no?
Entonces, bueno, yo empecé un poquito, digamos, como yo empecé, a diferencia de Julio, como por el otro lado, ¿no? Mi formación es más bien como desde el lado de las artes visuales, ¿no? Y dentro de la educación en las artes visuales yo empecé a involucrarme con la tecnología, ¿no? Me empecé a interesar por el código, me empecé a interesar por la programación, en algún punto me empecé a interesar más por cuestiones electrónicas. De hecho, gracias a Julio empecé a introducirme mucho en ese campo. Él fue quien me empezó a enseñar como los pininos, como para trabajar con tecnologías electrónicas. Y digamos, como una de mis primeras experiencias justamente como trabajando ya propiamente en colaboración con piezas o en la producción de piezas de otros artistas fue justamente aquí en el Centro Multimedia, ¿no? Como parte del taller de imágenes en movimiento. Ahora, creo que un poquito como en esos términos, una de las cosas que a mí siempre me hizo mucho ruido, y básicamente de cómo trabajan, por ejemplo, este tipo de instituciones, es básicamente como, y además ahí hay una anécdota que ahorita que voy a contar, pero bueno, uno de los problemas que yo veía con este tipo de instituciones es básicamente llegan muchísimos artistas que no tienen un proceso, un poco como decía Mónica, como un proceso de producción de conocimiento, un proceso de investigación previo, llegan con una idea que es absolutamente abstracta, como de, a mí me gustaría que algo sensara una cosa y que con esa cosa pasara alguna cosa. Y de alguna forma nosotros teníamos que interpretar eso hacia, bueno, pues lo que quieres hacer es una pieza sobre qué, ¿no? Y pareciera que de repente entonces el proceso, o sea, como que nosotros tenemos que llevar desde la tecnología, es tratar de aterrizarle las piezas a otros artistas, lo cual a mí me parecía como de, bueno, al final pues yo te estoy diciendo como, pues tu pieza podría ser esto, no, pues con lo que me estás platicando las posibilidades son esta y esta y esta, tal y tal, y al final es como, ya, sí, claro, ya tengo una pieza, y es como, y bueno, de nada, ¿no? Y el problema un poquito como, o sea, pienso mucho como esto, como de, parte del problema es justamente esta diferenciación que se hace en términos de pensar como algo absolutamente distinto los procesos justamente de conocimiento entre arte y tecnología. Es decir, como si los tecnólogos, los ingenieros son una especie, los artistas son otra especie, y los diálogos siempre son como puntuales a partir de una serie de esquemas de diálogo que son como difíciles, ¿no? Y el problema que yo pienso es ahí como de repente, como claro, ¿no? Los artistas también pueden aprender sobre tecnología, ¿no? O sea, los artistas también deberían de poder aprender a programar, también pueden aprender cuestiones de electrónica, también pueden entender la tecnología desde puntos, digamos, como mucho más profundos en términos de su funcionamiento, pero también, y digo, Julio es un ejemplo de ello, los ingenieros también pueden obviamente relacionarse con procesos y diálogos artísticos, ¿no? Entonces, el hecho de siempre plantear como digamos como esta división es problemática, ¿no? Y el punto es que también se traduce en esa, digamos como en esos términos problemáticos, se traduce en una relación problemática y jerárquica en la cual normalmente el artista está por encima porque el artista se supone que es quien tiene la idea, ¿no? Y luego, un poco como dice Julio, los ingenieros y los programadores ejecutan, ¿no? Entonces, pues ese es como uno de los problemas, por ejemplo, con los que yo, bueno, creo que ambos nos encontramos mucho cuando estábamos aquí en el Centro Multimedia, y además que llegó a causar como un gran conflicto, digamos, como dentro de nosotros, ¿no? Como decir, pues vaya, o sea, la mitad de mi tiempo estoy resolviéndole piezas a otras personas, en lugar de hacer la mía, pero además, más allá de bueno, como esta cosa también como un poco como del egoísmo que hay detrás digamos, como de esta idea, o sea, el problema es, tampoco existen en México una cultura en la cual se le da crédito justamente a esas otras formas de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy claro en otras disciplinas que todo el trabajo está, digamos, como nombrado, valorado, tiene como sus etiquetas, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, una producción cinematográfica y está listado desde el director hasta el que pone gaffer. Exacto, el que pone gaffer tiene un crédito dentro de la película. En una pieza de arte electrónico, no. Y eso es problemático porque al final todos esos procesos se invisibilizan detrás de esta idea como de
alguien tuvo la idea, ¿no? Alguien tuvo como el chispazo, ¿no? Y bueno, ese es uno de los problemas que yo veía. El otro problema justamente tiene que ver con lo que salió en la pregunta de Mónica en relación justamente con estas cuestiones de generación del conocimiento. ¿Por qué? Porque al final uno de los problemas en pensar esta división entre arte y tecnología es justamente que entonces todos estos procesos no se documentan, todos estos procesos de alguna manera se pierden simplemente en como la producción de una pieza y no hay instancias en las cuales justamente esos procesos de alguna manera se sistematicen y se piensen ya como una forma de generación de conocimiento mucho más específica, ¿no? Eso me parece que sería como importante. Lo pienso mucho en términos, por ejemplo, de los modelos que tienen otros países en los cuales este tipo de piezas, o sea, piezas, por ejemplo, como arte multimedia, se trabaja sobre todo en ámbitos académicos o de laboratorios como instituidos, ¿no? O sea, y además con sus propios problemas, por ejemplo, pienso en lugares como el Media Lab del MIT, ¿no? Claramente que esa cosa tiene una serie de problemas terribles, más bien por dónde está, ¿no? El MIT como una institución horrible, capitalista y lo demás, ¿no? Pero bueno, pensando en los procesos específicos de cómo se trabaja en ese tipo de instituciones, lo que sí está como muy establecido es básicamente que los procesos de investigación con tecnología son procesos largos, en los cuales los artistas se involucran, y entonces lo que se genera es un conocimiento profundo sobre esas tecnologías. En cambio aquí muchas veces lo que pasa es como hay un conocimiento como muy superficial de cómo trabajan las cosas, de qué es una tecnología, de tal, y entonces el comentario que hacen los artistas en torno a esas tecnologías normalmente tiende a ser igualmente superficial, ¿no? Y entonces llegan y te dicen como, tengo una pieza genial que trabaja con tecnologías web. Ok, bueno, platícame de qué va. Pues es que quiero poner 2 puntos de acceso de internet y que la gente se pueda conectar. Ya, bueno, eso se llama una red local. No, pero el chiste es que ahí en esa red local va a haber también cuando tú te conectes, de repente van a pasar cosas. Bueno, pero ¿qué cosas? No sé, dime qué se puede hacer. O sea, ya, bueno, claro que ahí no hay un diálogo, o sea, claro que ahí no hay un diálogo crítico, ni artístico, ni nada, con la propia tecnología, ¿no? Y muchas veces lo que lleva a ese tipo de diálogos es justamente el entendimiento de cómo funcionan las tecnologías. Entonces, si no se piensa que los artistas tienen que entender cómo trabajan las tecnologías, tampoco se puede llegar a esos puntos en los cuales, por el otro lado, se da este arco hacia la poética, ¿no? Porque entonces, más que poética, pues muchas veces acaban siendo ocurrencias, ¿no? Como cuestiones como muy, pues sí, como bastante superficiales, ¿no? Entonces, un poquito como para cerrar, digamos, como la anécdota en relación con ese tipo de procesos, pues justamente yo creo que parte de digamos, como estas cuestiones problemáticas, estas cuestiones que de alguna manera como ponen mucho en crisis ese tipo de artistas, de hecho fue lo que en cierto punto llevó a la salida mía y de Julio de aquí del Centro Multimedia, ¿no? Es hasta cierto punto como bastante paradigmático que de hecho los dos estábamos trabajando en este espacio como un espacio de investigación y un espacio de experimentación, y justamente lo que nos lleva a salirnos de este espacio es decir como pues claro, no, estos procesos no se pueden realizar en este tipo de esquemas de trabajo, ¿no? Porque al final pues justo, ¿no? O sea, por un lado ni estamos realmente retroalimentándonos en términos de todo ese conocimiento que estamos generando, no estamos recibiendo tampoco el crédito en las piezas en las que estamos colaborando, y justamente no se entienden como formas de colaboración, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas, y esto ya es comentario para cerrar, que tienen que hacer instituciones como esta, como el Centro Multimedia, es justamente instituir la forma en que se trabaja con los artistas y lo que se les pide en términos del trabajo que realizan en instituciones como estas, porque al final si digamos, como se tiene que retribuir el trabajo que, digamos, instituciones como estas hacen para ayudar a la producción de los artistas, y parte de eso va más allá del crédito institucional de las letras abajito que dicen como realizada con el apoyo de, ¿no? Sino justamente cuestiones como se tiene que dar crédito a todas las personas que trabajan detrás de una pieza, se tiene que dar crédito a los procesos, se tienen que documentar, historiografar estos procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con eso cierro un poquito como mi comentario. Gracias.
¿Puedo volver a pimponear? Sí, claro. Me interesó muchísimo esto que decía sobre el trabajo que se hace dentro del MIT en Estados Unidos, de cosas, ¿no? Entonces ahí viene mi pregunta también para los tres en algún momento dado que puedan. La ética como ingenieros al momento de producir las piezas, ¿ha entrado en ustedes? O sea, ¿se ha negado a hacer una pieza vacía? Y de alguna manera también al momento que ustedes han desarrollado una pieza tecnológica, ¿piensan en la comunidad, en software libre, en utilizar, digamos, materiales reciclados, en ese sentido? Y si piensan que hay una especie de producción, digamos, latinoamericana también en cuanto a temática, en cuanto a forma de hacer y de pensar, por esto que hablas de la forma de hacer en el MIT, y qué pasa con, no sé, Colombia, Argentina, ustedes que tienen como una trayectoria internacional y que conocen, digamos, también colegas a nivel internacional que hacen también el trabajo que ustedes están desarrollando. Sí, bueno, yo creo que son tres preguntas un poquito como distintas. En términos de cuestiones, por ejemplo, de ética, una de las cosas que yo pienso es que, por ejemplo, ahí tiene que ver mucho con la independencia que se da o no a los equipos de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el Centro Multimedia nosotros no teníamos la libertad de decidir realmente mucho hasta qué punto nos involucrábamos con ciertos proyectos, ¿no? Porque básicamente es algo como de, tal artista va a ir, o sea, como casi que te lo empujan, ¿no? Y entonces era como, ya pues no había como mucho espacio de decisión, ¿no? Parte un poco de lo que creo que nos llevó a fundar el Media Lab era justamente buscar esa forma de autonomía, ¿no? En el Media Lab, por ejemplo, ha sido como un poco el proceso contrario, más bien nosotros hemos buscado como colaboraciones con artistas que nos interesan y eso ha sido como bastante, digamos, como más fructífero en como muchos sentidos, ¿no? Y además nos da también la libertad de que, por ejemplo, se acercan artistas que muchas veces nos proponen piezas y podemos simplemente decir como, bueno, pues esto realmente no va con lo que nosotros estamos como trabajando, buscando, no va con las líneas de trabajo del Media Lab, y hay un espacio de negociación en el cual podemos aceptar o negar el apoyar una pieza, ¿no? Entonces, creo que también eso, ¿no? O sea, como que depende mucho de las instancias, la libertad que uno tenga justamente para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? En términos justo como de la comparación entre estos, por ejemplo, como procesos de trabajo entre espacios, por ejemplo, como el MIT y, por ejemplo, como el ámbito como mucho más latinoamericano, yo creo que, digamos, como de lo que se beneficia ese tipo de espacios, ¿no? O sea, espacios, por ejemplo, como el MIT, es básicamente de tener una estructura, digamos, como muy fuerte en términos de recursos, ¿no? O sea, sobre todo eso. Hay muchos recursos, y por otro lado pues una cultura como de sistematización de cierto tipo como de procesos, ¿no? Creo que esas son como dos cosas un poco como a rescatar de ese tipo de espacios. En términos como negativos, de lo que realmente digamos como no ves en el MIT, son procesos realmente sociales profundos, a pesar de que tienen múltiples laboratorios que supuestamente tienen que ver con cuestiones de sociedad y tecnología. Sus procesos justamente lo que están es separados de una visión social, y justamente ya por cuestiones muy específicas del MIT, de la población que puede ir o no, ¿no? Muy específicamente puedo hablar de una conferencia a la que asistí de los 20 años del Departamento de Arte del MIT, etcétera, etcétera, en el cual en una ciudad en la cual el 30% de la población es negra, el 99.9% de la gente que estaba en la conferencia era rubia, así, ¿no? Y cuando una persona preguntó como, bueno, veamos quién es el auditorio de esta conferencia, veamos quiénes están aquí, digamos como los que estaban en el panel respondieron con bromas, ¿no? Y bromas altamente racistas. Claramente ahí te puedes dar cuenta que hay un problema social y clasista en un espacio como eso.
y que obviamente produce entonces un conocimiento que es clasista, que es que segrega, que piensa, digamos, como los temas sociales como una cosa básicamente como de prestar ayuda a, ¿no? En vez de realmente como involucrarse en procesos. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ahora, en el ámbito latinoamericano, yo creo que justamente de lo que se benefician muchos, digamos, como los proyectos latinoamericanos, es de que no existe una separación tan fuerte, ¿no?, entre lo que son, por ejemplo, los campos artísticos, los campos tecnológicos y el campo social. Es decir, tú no ves a los artistas, por ejemplo, únicamente en un campo absolutamente separado. El artista también va a las taquerías, el artista también va, ¿no? O sea, como, entonces eso permite que en realidad no haya una separación de la misma forma, aun cuando obviamente existen las élites y demás, ¿no? Y por otro lado, lo que yo veo ahí interesante es que justamente lo que ha empezado a pasar, y pienso que eso es algo hasta cierto punto como un fenómeno como mucho más reciente, es que a partir de esos procesos, los artistas latinoamericanos sí han empezado, digamos, como a desarrollar un diálogo tal vez como, por un lado, más político, con una realidad tecnológica, que no va solo de lo tecnológico, sino va mucho más como, digamos, como de las partes material, ¿no?, de la tecnología, las materialidades de las tecnologías, cuestiones como el extractivismo, cuestiones como la división de trabajo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se ha empezado mucho a pensar justamente en la estética específica digamos, como de la tecnología en términos de relacionarlo con, digamos, como las tradiciones latinoamericanas, ¿no? Creo que también eso es importante que, digamos, como rescatar en trabajos como mucho más recientes, ¿no? Y justamente porque antes mucho lo que se hacía era pensar como de la estética, la tecnología como algo también como global, ¿no? Como de algo que se ve tecnológico es algo que se ve como brillosito, tiene muchos LEDs, brilla, suena y ya con eso es tecnológico, ¿no? Y creo que ahora hay procesos justamente de pensamiento estético como mucho más profundos, ¿no? Bueno, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Hugo, Paz, a todos los organizadores. Bueno, originalmente yo, pero no sé si me da tiempo, iba a mostrar, ¿cómo se sale de aquí, perdón? Creo que no respondió. Bueno, gracias, Hugo. Ya. Gracias, qué amable. Bueno, yo quisiera hablar rápidamente de tres cosas. La primera es la trayectoria que tuvimos que hacer los que nos tocó como entrar en este terreno antes de los 2000, en los 90s. Nuestras formaciones artísticas eran completamente ajenas a la tecnología. O sea, y con todo y que yo soy músico y en la música es de las áreas donde más tradición tiene la tecnología. Si tomamos en cuenta la primera, no sé, implementación ya involucrando electricidad que tenga que ver con artes visuales, no estoy seguro de que tendríamos que hablar de este inicio en los años 50, tal vez 40, tal vez después, pero en la música empezó con el siglo XX, con la invención del oscilador. E inmediatamente se empezaron a construir muchísimos instrumentos que usaban electricidad, no forzosamente máquinas digitales, que tomaría mucho más tiempo. Entonces hay un fenómeno muy curioso porque las propias áreas de las que provenimos nos determinan muy fuertemente. Algo que es muy curioso y que revisando yo mi archivo, mi librería, me llamó la atención, es que tengo muchos ejemplos, no tanto de arte en web o de robótico, sino pues de videoproyección, sonificación aplicada al trabajo escénico, porque soy músico. Y encontré trabajos como el de Miguel Ángel Ortiz, como el de Hugo Solís, que los tres somos músicos, y me pareció muy interesante ver lo siguiente. Nuestras disciplinas, claro que admiten la colaboración, pero esto que decían Julio y Leo, sale un poco a colación, ¿no? O sea, el músico estamos acostumbrados en primer lugar a hacerlo todo de manera como más autosuficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría poner un pedacito de video, sigo hablando en lo que corre el clip. Este es un trabajo de
de Miguel Ortiz, que vive actualmente en Belfast, me parece que sigue en Belfast. Bueno, voy a poner un segmentito. Ok, esta es una pieza donde electroencefalografía, electrocardiografía, tensión muscular y no me acuerdo qué otra medición estaba haciendo simultáneamente. El sonido que resulta es una combinación de todas estas mediciones simultáneamente. Bueno, el video es un poco largo, entonces sigo hablando. Y fue muy interesante descubrir que, por ejemplo, Miguel, por ejemplo, no, la pieza se llama Dentro porque está haciendo mediciones de su propia, mediciones fisiológicas, tipo polígrafo. Y la videoproyección que ven es una, ¿cómo se dice? Resonancia magnética. Entonces, literalmente es como, bueno, la resonancia obvio fue hecha en tiempo diferido, porque no se puede hacer. Y me parecía muy redonda la pieza, lo cual me llevó a pensar que esto es inequívoco. Contestando una de las preguntas de Julio y de una de las preocupaciones, es que creo que es muy claro. Los artistas de mejor desempeño en artes digitales y en artes de tecnología son forzosamente, aunque ellos no desarrollen todo, claro, trabajan en aplicaciones, sí suelen tener conocimientos de electrónica, ¿no? En este caso, por ejemplo, Miguel estuvo 3 años trabajando en Belfast, desarrollando más los sensores, porque los electrodos fisiográficos son costosísimos, los que se usan en hospitales son increíblemente costosos, por no hablar del propio fisiógrafo, del polígrafo, que, o sea, hasta donde recuerdo la facultad de química había 2 polígrafos. Entonces es bien curioso porque pasó mucho tiempo nada más trabajando en los circuitos de amplificación, porque el cuerpo humano pues, es una máquina, es una bomba química que está teniendo continuamente reacciones que generan electricidad, pero son de amplitudes y de amperaje bajísimos. Estamos hablando de fracciones de volt que se dan continuamente. Entonces, por ejemplo, me enseñó sus dispositivos y en un velcro tenía el circuitito que empezó desarrollando 5 años para amplificar las señales. Imagínense eso. Y por ejemplo, en lugar de usar electrodos normales, usaban níquel, se usaban moneditas de níquel bañadas en oro, que era lo más barato. Y entonces pasó mucho tiempo así inventándose el cintito para ponerse en la cabeza del celular. No hablar del proceso de programación y de transducción de las mediciones para darle un sentido. Entonces, bueno, yo creo que sí es inequívoco que tenemos que si somos artistas y nos interesa la tecnología, pues hay que involucrarse a fuerzas, como un poco sí o sí. Y la otra es que a nosotros nos tocó como hacer un recorrido muy, muy complicado. Por ejemplo, una pieza de la que se ha hablado mucho, tengo entendido, Justicia Infinita de Alfredo Salomón. Justicia Infinita fue un proceso en el que estuvimos Julio, Julián, yo, ya no me acuerdo quién, era todo un rollo, bueno, en fin. Y era ir descubriendo cosas, o sea, problemas, por ejemplo, de diseño industrial, que no teníamos idea. Y de pronto, bueno, no lo puedo decir, pero me topé con un proyecto de alguien que me contaba, no, pues es que yo quiero hacer una cosa que genere una reacción en la computadora. Además, el lenguaje, como lo dicen Leo y Julio, era así de, ok. Y era chistosísimo porque después de conocer esta pieza, esta persona quería hacer cosas como con mediciones fisiográficas, para medir como la intensidad de los orgasmos de una persona, así como suena. Entonces, sucede una cosa, bueno, suceden muchas,
Y la primera pregunta es, oye, ¿estás consciente de que es costosísimo esto, que no es fácil encontrar un polígrafo? No por hablar de la semántica de la transducción, que ya eso ya sería año luz de distancia. Además de todo, pues resulta que los orgasmos no se pueden medir. O sea, vas a tener mediciones indirectas que en conjunto pueden querer decir, ¿no? Pero y además las mediciones fisiográficas son sumamente erráticas. O sea, ¿te acuerdas, Julio? También nos pasó con el dedito, la pieza de Minerva, ¿cómo se llamaba? De Minerva Hernández, ajá. Y son sumamente inestables y erráticas. O sea, el primer problema que tienes es eliminar todo el ruido que te manda la señal, ¿no? Y así vas entrando en detalles que te van surgiendo, que te van explotando en la cara. Esperemos que no el día del estreno o el día de la inauguración. Y algo muy interesante de estos procesos, y creo que con esto cierro, es que, por ejemplo, Julio y yo encontrábamos soluciones, era bien chistoso, ¿no? Porque él es ingeniero, yo soy músico, y en ocasiones encontrábamos soluciones en conjunto, como mandar, no sé, se me acaban de ocurrir 2 o 3, pero con el dedito más bien digitalizábamos la señal por aquí, ¿no? Por la entrada de micrófono. Y esa creo que fue una ocurrencia que saltó entre los dos dialogando. En ese sentido yo creo que habla Julio muy bien, precisa 3 procesos, 3 métodos de producción. Sí, hay gente que te pide que ejecutes, y yo hace siglos que no ejecuto. O sea, me dicen, oye, ¿te puedes programar? Ah, no. O sea, me interesa la colaboración, me interesa precisamente porque en ejecución, como bien dice, o sea, tú vas a una orquesta, al programa de una orquesta, y está el último violín, está el último percusionista listado. Y en el arte digital de pronto no, mi idea es brillante y los ingenieros que ejecutan son eso, técnicos. Y hay hasta un desprecio. Entonces, pues yo no hago eso. Además de que no enriquece, más bien lo que yo hago es o en colaboración, que sí, pues es común, hay una, ¿no? Como músico estoy acostumbrado a colaborar en obras de teatro, en películas, donde no es mi idea, no, pero tiene que ver la creatividad. Y vaya, finalmente creo que es bien importante en estos diálogos y en estos cruces es donde se dan las soluciones ingeniosas, es donde saltan las respuestas y los problemas, porque esto no es ya gratis, esto pasa después de que ya nos peleamos, de que ya discutimos. Bueno, Julio y yo no peleamos, pero con otros colaboradores sucedió, ¿no? Ya te peleaste, ya discutiste. Y no es algo que sucede espontáneamente porque si nos sentamos, ya sucedió la magia. No, hay que estar muchas horas dialogando, replanteando, dibujando, intentando, y ellos a la vez, bueno, con Leo no he trabajado directamente, pero con Julio aprendí cosas que me ayudaron después para mi trabajo. Yo sí tiendo a ser un poco más autosuficiente en general. Y es que también ahí entra el modelo de producción. Tienes una beca de $2. Muy bien, excelente, gracias. No critico eso. Pero pues tienes $2. Entonces, a mí me encantaría tener un ingeniero del MIT, sí. O un gran programador, y a veces no se tiene la disponibilidad, y pues más bien te restringes a la amplitud que puedes manejar en colaboraciones en corto o incluso independientemente, ¿no? Autosuficientemente, porque es bien complicado, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí llega lo que traía yo preparado. No sé si quieren hacer preguntas. ¿Alguien tiene? Sí, bueno. Pero antes de, perdón, Clau, pero es que hay una pregunta por el foro que ya se hizo hace rato y me da. Ok. Bueno, es que tenemos una pregunta de de un colega que está en línea y que les quiere preguntar a ustedes. ¿Cómo ubican a la investigación en la formación de los nuevos estudiantes de arte electrónico? ¿Cómo ubican a la investigación en la formación de los nuevos estudiantes de arte electrónico? ¿Cómo lo ubican? ¿Cómo piensan? ¿Qué tan importante es la parte de la...? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? No, bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Desde una investigación como, bueno, se supone que todo el tiempo investigamos, los artistas,
activos, ¿no? Cuando vas a producir. Y creo que es un ejercicio que hacemos constantemente. Ahora, creo que hay distintos niveles de investigación. Esa es mi opinión. Creo que ustedes tienen más que decir, chicos. Bueno, yo también creo que la investigación hasta cierto punto es como fundamental en los procesos de educación. Creo que eso es un cambio que se ha dado como en paradigmas de educación de forma como hasta cierto punto como reciente, también como pensando que en muchos sentidos antes básicamente es como, bueno, tú te aprendes las cosas, tú simplemente memorizas, etcétera, etcétera, y ese se supone que es como parte de tu trabajo, ¿no? Y justamente en los procesos tecnológicos y en los procesos artísticos se da un poquito como la diferenciación de que, claro, más bien de lo que se trata es de que tú tienes que plantearte como preguntas de qué es lo que quieres desarrollar, qué es lo que quieres producir, y a partir de eso pues se da un proceso de trabajo que genera conocimiento, genera colaboraciones, etcétera, etcétera, y que se puede uno llamar como investigación, ¿no? Y ahí, bueno, van diferentes formas de investigación que pueden ser como de investigaciones como muy clásicas, ¿no? O sea, como cuestiones como muy, por ejemplo, como teóricas o técnicas y demás, pero también un poco lo que ahora se ha dado por llamar como investigación artística, que va mucho justamente como ligado a justo estos procesos como ya mucho más interdisciplinarios, en los cuales, pues por un lado, digamos como la producción artística en sí misma se piensa como una forma de generación de conocimiento, ¿no? Y que en ese sentido, pues justamente es un poco lo que hace es tratar de sistematizar procesos de esa forma de generación, ¿no? Entonces, creo que hay un poco, como dice Ricardo, ¿no? Como hay un amplio, digamos, como panorama de lo que se puede entender como investigación, pero cada vez más esos procesos pues, se entienden como mucho más relevantes dentro de la educación y en todos los niveles, ¿no? Yo creo que no solo educación artística, sino además pues otras formas de educación y además no solo como ya en términos especializados, sino incluso con públicos infantiles, etcétera, etcétera, pues empieza a pensar como mucho eso, ¿no? ¿Qué aporto yo? Sí, tiene que ver con esa parte de tener investigación desde la parte poética, ¿no? La parte artística, la parte teórica, la parte filosófica, porque justo la pieza es eso, la pieza te da todos estos roles, toda esta interdisciplina, como lo que dice Leo. Y creo que aquí también lo importante es hablar sobre al estudiante, cómo esta parte de la investigación se la puede reflejar. Y creo que también es importante decirle a los estudiantes que no hay jerarquías y que no tienen que jerarquizarse. O sea, el artista, el tecnólogo, el investigador filosófico están al mismo nivel y son cuestiones de colaboración, no son cuestiones independientes. Los tres tienen los mismos niveles. ¿Quieres alguna otra pregunta? Sí, ahora sí, claro. Bueno. Y luego, Fer. Gracias, Hugo. Gracias a los tres. Me gusta mucho escucharlos y a propósito de la conversación y de la pregunta que les hace nuestro colega de UAM Lerma, ¿no será también un poco retórica la cuestión de la investigación en el arte? Lo digo así, porque no es una disciplina que esté acostumbrada a investigar. O sea, no formula problemas de investigación como lo haría las ciencias sociales, no sigue un protocolo de investigación, no formaliza en términos de definir en términos así, digamos, estrictos. O sea, va a sonar a lo mejor muy radical lo que estoy diciendo, pero es que en la práctica se ve que efectivamente no es así, ¿no? Porque al final termina privilegiándose el resultado final. Y me parece que en el proceso de investigación, por eso se llama eso, proceso, gira en torno a un seguimiento de formalizar un problema, resolverlo y dar cuenta de esto. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque de algún modo en el discurso de Leonardo se nota esa preocupación en el contexto latinoamericano por investigar, pero tampoco se termina de asir un problema. Y evidentemente el despegue o la separación o la escisión de esta mirada más tecnológica del MIT que señalas,
que está orientada a una cuestión más formal, tecnológico-científica, pero que tampoco, digamos, termina de documentar el proceso como un proceso científico. Y entonces, mi reflexión, a lo mejor crítica y no, mi mirada radical a lo mejor me está emergiendo en mi espíritu sociológico, pero me da la impresión que es muy retórico también. Insisto en esto porque arte, ciencia, tecnología, lo decíamos un poco ayer, tiene que ver con un predominio más de la ciencia dura, pero muy poco formal en el acercamiento a las ciencias sociales, donde la contigüidad es enorme, es rica, se trabaja de manera intuitiva y se formaliza poco. Entonces, en esa mirada como crítica, no discuto lo vertido en la mesa, más bien es como un pensamiento en voz alta. ¿Qué dirían ustedes de esto? Bueno, yo sí he reflexionado muchísimo sobre eso que acabas de plantear, porque hay una fricción muy fuerte que se origina por un pensamiento cartesiano, un pensamiento de método científico experimental que funciona muy bien y ni siquiera en las ciencias duras. De tal y ni siquiera, porque resulta que, por ejemplo, la evolución es una teoría. ¿Por qué? Porque no se puede repetir. No lo podemos poner, no podemos hacer un experimento al respecto y demostrarlo. Entonces, siempre será una teoría, igual que la de la relatividad. No lo podemos reproducir. No podemos reproducir los conos de luz y generar fenómenos que demuestre. Entonces, creo que ahí tiene que cambiar y tiene que admitir primero las ciencias sociales que no funcionan, o sea, están traumatizadas por las ciencias duras, siento yo. Y el arte no, el arte plantea como cosas bien rebeldes, ¿no? Y bien paradójicas. Entonces, efectivamente, cuando yo compongo, no genero en términos cartesianos conocimiento. Eso lo entiendo perfecto y no me pueden doctorar por ello, ok. Pero surgen las paradojas y surgen las preguntas que son muy interesantes. Si yo planteo una tesis sobre Da Vinci, que inventó el óleo, que dibujó, que no sé qué, si me doctoran, pero Da Vinci, inventando el óleo, dibujando, haciendo sus cosas, no, entonces ya no entiendo, ¿no? Creo que tiene que cambiar el paradigma y que nos podemos poner en posiciones muy estrictas de qué es o no investigación. Yo la verdad es que no lo sé, lo que sí sé es que Dickens escribe sus cuentos melodramáticos y abre la pregunta sobre el derecho de los niños. O sea, no lo sé, y está muy bien que salgan estos temas. Los primeros feministas eran precisamente los artistas, ¿no? Cuando lees las troyanas de Eurípides y te das cuenta de que era profundamente feminista en el siglo 5 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, no lo sé. ¿Habrá una respuesta para eso? No lo sé, porque yo no soy filósofo, pero creo que tiene que cambiar el paradigma, eso sí. Y creo que estas preguntas son para reflexionarse, así de sencillo. Yo me puedo doctorar hablando de Da Vinci y él no se pudo doctorar haciendo su chamba. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿no? Pero creo que tiene que cambiar este entendimiento que tenemos y aceptar que hay conocimiento inefable, que hay conocimiento vivencial, que hay conocimiento de otras formas, ¿no? Que hay procesamiento de información de otras formas, creo yo. Y el arte, eso sí, siempre se ha destacado por ser la rama contestona, ¿no? La que pone en crisis, la que está llena de rebeldes, que van y ponen un urinario, y demás, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y divertido en ese sentido. Bueno, yo también coincido en lo que dice un poco Ricardo en términos de decir como, claro, o sea, tenemos un poquito que mover esos paradigmas de cómo se piensa la investigación, ¿no? Y yo creo que sobre todo ligado también a cómo se piensa, digamos, como esas formas de producción de conocimiento y jerarquías del conocimiento, ¿no? O sea, al final, claro, o sea, si pensamos que la única forma posible de generación de conocimiento es eso, como un método de investigación como preciso, pues sí, claro, entonces muchos otros procesos pues quedan como descartados, ¿no? Pero como dice un poco Ricardo, incluso esos procesos ahorita están siendo como
tremendamente criticados. ¿Por qué? Porque tienen incluso sus propios como problemas y sesgos conceptuales, ¿no? O sea, toda la crítica, por ejemplo, de filosofía de la ciencia, tú decías un poco como desde la sociología, pues está un poco, por ejemplo, el discurso de Latour, ¿no? Diciendo como, pues claro, o sea, hay un mito mismo en esta idea como del conocimiento científico que no podemos un poquito como seguir ignorando y pensar que esa es una forma, digamos, como de construcción válida y todo lo demás, pues no, ¿no? Lo demás es como, pues justo, ¿no? Entra como en el terreno de lo poético, en el terreno de lo mítico, en el terreno de otras cosas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como de por sí ya resulta problemático. Luego, en el terreno un poquito de lo que hablábamos, digamos, lo que mencionamos de pasada hace ratito en cuestiones, por ejemplo, como la interdisciplina, justamente yo creo que hay espacios en el arte donde realmente sucede la interdisciplina de formas incluso mucho más interesantes que en supuestos grupos de trabajo interdisciplinarios que se dan, por ejemplo, en las ciencias, ¿no? Y justamente eso se logra cuando se rompen ese tipo de jerarquías entre distintas formas de conocimiento, es decir, cuando no se trata como de el científico o el ingeniero, por ejemplo, diciendo como quiero que un artista me haga difusión de mi trabajo a partir de su trabajito ahí, sus obras, ¿no? O cuando el artista se pone en esa jerarquía de decir como de quiero que me hagan la chamba los ingenieros, ¿no? O sea, justamente yo creo como en este tipo como de diálogos como mucho más críticos y demás, pues es eso, ¿no? Y por último yo creo que además hay una idealización del proceso, digamos, como de creación de una pieza también, que de alguna manera abona ese pensamiento en el cual, digamos, como se cree que no es sistemático, ¿no? Y sí, sobre todo con artistas que trabajan de forma como mucho más rigurosa con sus piezas, te puedes dar cuenta de que hay un proceso de investigación como súper fuerte, ¿no? Un poco como lo que relataba por un lado Ricardo, pero bueno, hay N cantidad de ejemplos de artistas que dedican, no sé, 5 o 10 años a una pieza, y claro, no empezaron con una hipótesis o con una línea que dice como, mi pregunta de investigación es, ¿no? Pero claro que hay una búsqueda que está dirigiendo ese trabajo durante años, ¿no? Si no, pues en realidad, pues uno se dispersaría y no llegaría como a ningún lado. Y no solo es sobre, o sea, como sobre todo en esos procesos, justo no se trata de que ese proceso es necesariamente para llegar a una obra, sino va a partir de un interés muy legítimo sobre el conocimiento, ¿no? Sobre esa generación de conocimiento, ¿no? Y se ve desde los materiales, los procesos, el tipo de tecnologías con los que uno se involucra, las temáticas, ¿no? Al final muchos artistas, creo que los artistas que son como más interesantes muchas veces se profundizan en temas, digamos, que ni siquiera tienen que ver con el arte, o sea, que son totalmente externos y que van de la filosofía, la sociología, la técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es justo esa parte de la ciencia, como la diferenciación de la ciencia dura, de las ciencias sociales, a partir de esas metodologías, si es cuantitativo, si es cualitativo, si qué investigación, qué resultados. Justo el arte es un punto de ruptura para eso, ¿no? Es el punto de ruptura y además es un catalizador desde la parte social además, ¿no? Es quien irrumpe, es quien te permite hacer ese cruce, el cruce de esas dos ciencias, si lo quieres ver, porque justo este tipo de arte, además de usar ciencias duras para hacer mediciones particulares, puede tener esa riqueza de la parte social para dialogar o para catalizar lo que está pasando actualmente, ¿no? Ahorita, y ayer lo mencionaba, y lo han mencionado como en las diferentes mesas, como el problema de la tecnología de la plataforma es que nosotros somos el producto en este momento, ¿no? Y ayer que mencionaban, me recordaba el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Por ejemplo, de todo de lo que se mueven los intereses políticos, toda la cuestión social, ¿no? Cómo pueden definir un gobierno a partir de estas plataformas, ¿no? O sea, a partir de estos micromundos en las plataformas que a cada quien le otorgan, entonces pueden o manejan a los gobiernos, ¿no? O sea, las plataformas están manejando a los gobiernos en ese momento. Entonces, esas investigaciones, justo desde la parte social, desde la parte tecnológica y la parte artística, creo que tenemos un gran compromiso para generar esas nuevas investigaciones y estar atentos a lo que viene, ¿no? A estar atentos también a la parte tecnológica y de cómo podemos irrumpir y hacer visible esta problemática en la que nos encontramos actualmente.
Bueno, hola a los tres. Es un gusto verlos por acá. A Leo, que tenía mucho que no lo veía. A mí me gustaría retomar la idea de la producción de conocimiento, que creo que puede ser un vector para hablar de lo que estamos medio tratando de entender por investigación artística. Yo considero que los proyectos artísticos, y es muy claro acá en el arte electrónico digital, arrojan diferentes tipos de conocimiento. Por ejemplo, un conocimiento tecnológico, ¿no? que puede ser muy limitado, desde solamente aprender a manejar el dispositivo o hasta producir nuevos dispositivos, o algo que por ejemplo creo que Leo ha trabajado, que es el asunto de la apropiación de los dispositivos. También ahí hay una suerte de producción de conocimiento, ¿no? El proceso de apropiación. Y luego está, pues, como la dimensión social, ¿no? Es decir, se produce un conocimiento social, la pieza incide a nivel social, entonces ahí también creo que es otro tipo de conocimiento que no es lo mismo que el conocimiento tecnológico. Y uno tercero que observo es el estético, digamos, este conocimiento que se da desde la curaduría, ¿no? Ustedes lo han vivido, en festivales donde se encarga la pieza y el curador va tirando línea, por decirlo así, ¿no? Yo creo que esa distinción o esta forma de distribuir el saber es lo que ocasionó justamente estas problemáticas de tú eres técnico, yo soy artista y allá está el teórico, y no, o sea, como que estos roles que con el concepto mágico de interdisciplina o de transdisciplina o de colaboración se ha querido solucionar. Yo creo que, y eso es más bien les quiero preguntar, ¿creen que tengamos que seguir pensando en términos, o sea, la producción de conocimiento, todavía en términos de disciplinas, todavía en términos de transdisciplina, todavía en términos de incluso colaboración? Por ejemplo, Leo traía colación a Bruno Latour, y me acordé de este esquema teórico de la teoría del actor red, ¿no? En donde ahí pues todo está heterogéneo, no es que haya una verticalidad, sino que todo tiene que ver con todo, este universo de relaciones. Entonces, ¿cómo podemos romper estas aparentes dicotomías, estas aparentes formas de separación que se ha querido superar a partir de la palabra mágica de transdisciplina y de interdisciplina? ¿No será que tenemos que pensar desde otro lado? Es decir, estas formas de relación entre el producir un conocimiento tecnológico, producir un conocimiento social, producir un conocimiento estético, desde una manera distinta a las ideas propias de disciplina. No sé, lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Julio, es muy interesante cómo Julio, pues tienes tu formación como ingeniero, pero después empezaste a incursionar en el arte, y supongo que ahí se dio una mezcla, o en Leo, ¿no? Que estudió artes, después filosofía, ¿no? A mí, por ejemplo, pasó que yo estudié filosofía, luego historia del arte, entonces hay como una cosa ahí que ya no se puede explicar desde la noción de transdisciplina o de interdisciplina. No sé qué piensen. Sí, yo creo que también tiene que ver con el cambio de paradigma, creo que es evidente, ¿no? O sea, el cambio de paradigma de cómo abordar ese conocimiento y esa generación de conocimiento es algo que sí se tiene que hacer. ¿Cómo? Justo estamos ahorita en esas charlas, ¿no? Para ir construyendo. Es que sería difícil decirte, claro, entonces ahora pongámosle esa etiqueta, ¿no? La siguiente etiqueta ya no es transdisciplina, ahora es whatever, ¿no? Entonces, lo interesante es que estamos coincidiendo en esa resonancia, en esas mismas problemáticas, y no es un problema solo del arte. Si te das cuenta, como nuestra generación y una generación abajo son generaciones que estudian una carrera y después se especializan en otra cosa totalmente diferente, y eso no se veía generaciones atrás de nosotros. Entonces es una cuestión no solo del arte, sino una cuestión generacional, de complementar conocimientos, de justo integrar conocimientos de diferentes tipos. ¿Cómo? Justo tal vez lo estamos haciendo en este momento, y como lo dice Ricardo, a lo mejor alguien lo escribe y lo entiende perfectamente desde un punto fuera de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Pero básicamente sería promover y seguir promoviendo este tipo de cruces y este tipo de generación de conocimiento.
A mí me gusta mucho siempre dialogar contigo, Fernando, y he tenido pocas veces la oportunidad. Yo lo que quería decir es que, bueno, esto que planteas es un camino que tiene que empezar desde la educación básica y de nuestra noción de conocimiento, del lenguaje, y bueno, es un camino largo, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es que ya se empiezan como bien dice Julio, se empieza a resquebrajar la noción tradicional y el cómo compartimentamos el conocimiento, ¿no? Y eso ya ha pasado muchas veces, las artes liberales, ¿no? Se organizaban de otra forma distinta y se entendían y se conceptualizaban bien distinto. Entonces, creo que eso no es tan… creo que estamos en ese proceso y creo que eso va a traer nuevas ideas. Al no ser filósofo, ahora sí que tú serías el que te tocaría la parte de darnos el soporte teórico a los demás, pero creo que está sucediendo y que va a haber un cambio de paradigma, ¿no? Y que ya se ve muy, muy notoriamente, no solo en los intereses de la gente, en cómo se ha modificado las trayectorias de las carreras, cómo se han integrado cosas, sino que además las demandas actuales son así. Tenemos un problema gravísimo ecológico. Voy a tomar uno muy rápido, el unicel. Es un problema de ecología, pero también es un problema de materiales, pero también es un problema de economía, que no vamos a encontrar la solución si no cambiamos nuestro paradigma de pensamiento. O sea, creo que parte del que nos encontremos en una crisis actual ecológica tan fuerte tiene que ver justo porque estaban las cosas pensadas de esta manera, en lugar de pensar que no. O sea, es un problema de economía a largo plazo que estés tirando basura al mar, güey. O sea, te vas a fregar tú solo, ¿no? Entonces, creo que con el ejemplo del unicel soy muy claro, ¿no? Si se pensara de otra manera y no como problemas separados, no lo estaríamos viviendo de esa forma, ¿no? Creo yo. Gracias. Sí, yo coincido con Julio y Ricardo, y tal vez yo solo un poquito lo único que diría, además de lo que ya se ha comentado, es que creo que de alguna manera, si bien el concepto, por ejemplo, interdisciplina, transdisciplina es problemático, porque al final, pues un poco sobre todo se ha instrumentalizado un poco simplemente para ponerle etiqueta a este tipo como de colaboraciones, muchas veces no exitosas, entre diferentes, digamos, como campos, sobre todo, por ejemplo, en arte y ciencia es bien común decir, pues esto es transdisciplinario, ya, quién sabe qué es eso, pero bueno, ahí está bien, ¿no? Pero yo creo que un poquito como las transformaciones, o sea, si bien está, digamos, como es una cosa que está instrumentalizada, por otro lado, lo que sí está bien es que apunta a un problema que es radical, que justamente es, digamos, como esta segmentación entre estas diferentes formas de conocimiento, por un lado, ¿no? Y creo que el reconocer que ahí hay un problema ya es como parte de un inicio, pero lo que yo sí creo es que de alguna manera se necesita, por otro lado, justamente pensar cómo eso se refleja en cambios, digamos, como institucionales, ¿no? Porque al final, si una de las razones por las cuales no trabaja de alguna manera el concepto de interdisciplina es porque al final se hace nominalmente, ¿no? Pero lo único que hace entonces es como reflejar una serie de relaciones entre distintos departamentos, ¿no? Departamentos académicos o departamentos internos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco yo creo que lo que se tiene que hacer es pues empezar justamente a hacer como este tipo como de transformación, no solo a nivel como pues sí, filosófico, sino mucho más pragmático en términos institucionales, ¿no? Que va justamente, por ejemplo, desde esa desjerarquización de muchas formas como de conocimiento, ¿no? Por un lado, pero incluso como cosas como lo que mencionaba, ¿no? Hace ratito, como el reconocimiento, por ejemplo, de cierto tipo como de procesos, ¿no? Simplemente visibilizar los procesos detrás de ciertas formas de trabajo ya implica una forma de transformación en la cual empezamos a decir como, claro, esto ya no queda en el limbo de la etiqueta omnipresente de interdisciplinario que solo sirve para bajar recursos de cierto tipo de programas universitarios, ¿no? Ajá, porque al final muchas veces solo sirve para eso, ¿no? Sino justamente es para realmente generar estos quiebres, ¿no? Estos quiebres disciplinarios, ¿no? Y además generar este tipo de diálogos. Pero si estos diálogos no son horizontales, si estos diálogos se dan dentro de una jerarquía institucional,
pues no son diálogos realmente, ¿no? Y entonces, ¿cómo generar esos diálogos? O es a través de la transformación institucional, o es a través de la generación de otro tipo de espacios en los cuales ese tipo de diálogos sean posibles, ¿no? O sea, al final creo que, por ejemplo, lo que sucede en este tipo de charlas, lo que sucede muchas veces en otro tipo de instancias, como seminarios, ¿no? Que se dan en cierto tipo de espacios, demás, pues justamente lo valioso es eso, ¿no? Que recupera esa posibilidad de diálogo que se da de forma como mucho más horizontal, ¿no? Gracias. Aquí está. Yo tengo muchísimas preguntas, como probablemente muchas personas, pero tenemos que ir a la siguiente mesa. Si se pueden quedar por aquí, sería interesantísimo después tener un espacio con el resto de las personas que van a estar en la siguiente mesa. Podría darse una situación muy interesante, ¿no? Pero muchas gracias por su participación. Muchas gracias.